Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sea a otro video de mi canal o podcast si me escuchas por Anchor FM. Hoy quiero hablarles de una de las películas que más me han impactado en la vida. La película es Silence del 2016 del director Martin Scorsese. Empecemos. Silence o Silencio en español del año 2016 es una película de Martin Scorsese. Esta película fue su propio martirio personal. Tardó 28 años en hacerla. La historia del film empieza en el año 1633, con una visión del infierno en un ambiente volcánico cerca de Nagasaki, llamado Onsen. Podemos observar a un grupo de predicadores católicos siendo amarrados a cruces y acto seguido, soldados japoneses empiezan a bañarlo con agua sulfurada. Agua tan caliente que quema como si fuera carbón prendido. No por nada el sitio donde se les tortura es conocido como Jigoku o infierno en japonés. Solo hay un padre jesuita que está libre de esto, pero obligado a ver cómo mueren sus compañeros. Se trata del padre Cristóbal Ferreira, interpretado por Liam Neeson. Es obligado a ser testigo y escribir como advertencia a lo demás que el cristianismo está prohibido en Japón. Es considerado una amenaza a la cultura japonesa y no dudarán en usar todos los medios para impedir que esta religión se propague en la isla nipona. Silence es una obra monumental y te castiga brutalmente como espectador. Te pone en un infierno sin ninguna promesa o esperanza de un final feliz. Solo un conjunto de preguntas y proposiciones, sensaciones y experiencias. Martin Scorsese adapta una novela histórica basada en las persecuciones de cristianos en el Japón del siglo XVII. Los protagonistas son los curas Rodríguez, interpretado por Andrew Garfield, y Garupe, interpretado por Adam Driver. Siendo un ejército de 2 personas, deciden embarcarse a Japón, conocido como el fin del mundo, en busca de su mentor, Ferreira, que se dice renunció a la fe cristiana y adoptó las costumbres japonesas. Se dirigen a una misión suicida, ya que el Japón de esa época se caracteriza de ejercer una persecución brutal en contra de cristianos. Rodríguez y Garupe se niegan a creer que su mentor hayan abandonado a Dios, por ello deciden a buscarlo, descubrir qué pasó con él y rescatarlo. Las pericias que sufren Rodríguez y Garupe actúan como paralelismo a las pericias que sufrió Scorsese para realizar esta película. Desde que leyó en 1989 la novela Silence de Shusaku Endo, se juró llevarla al cine, pero a lo largo del camino tuvo problemas de financiamiento. El estudio rechazaba el guión y varios actores abandonaron el proyecto. Fue un camino largo y complicado que rindió su fruto en 2016. Los padres, protagonistas de la historia, tanto por aventura como en un acto de fe, se embarcan a un territorio hostil, en barcos de madera que se caen a pedazos, enfrentando tempestades terribles para demostrar su fe y salvar a su mentor. Para el devoto Rodríguez, viajar a Japón representa una oportunidad para hacer bien, llevar la salvación a los demás. Salvar a su mentor, pero también representa una oportunidad para conseguir gloria propia. Su devoción era tan grande que estaba dispuesto a convertirse en mártir por su fe. El problema fue que no esperaba lo que le iba a acontecer después. La autoridad japonesa no lo iba a martirizar a él, en cambio martirizaron a todos los alrededor de Rodríguez. La autoridad japonesa no quisieron hacer un mártir de Rodríguez, su propósito era quebrarlo. La realidad a la que se enfrentaron Rodríguez y Garupe es mucho más brutal y cruel de lo que imaginaron previamente. La película sabe retratar muy bien la brutalidad de la tortura sufrida por los cristianos sin caer en exageraciones. Muestra la cruda realidad sin caer en romanticismos. Nos muestra sin romanticismo, pero con una genuina comprensión del deseo de Rodríguez de servir a los Kakure Krishitan, o cristianos ocultos en Japón, que tenían años sin recibir misa o confesar sus pecados por no tener padres a quienes acudir.
incapacitada de pedir ayuda por el nivel de persecución que sufrían. En este contexto nos permite explorar temas profundamente humanos como la fe, la resiliencia, verdades espirituales, la crueldad humana, la desesperación y el choque de culturas. Desde el punto de cultura, el choque entre el cristianismo y la cultura japonesa es muy neutral. Ninguna se presenta como superior o mejor. A pesar que la parte opresora es la japonesa, la película no lo representa como los malos. Permite entender sus razones y por qué sus medidas anticristianas. A su vez presenta el argumento cristiano pro evangelización, su espacio para defenderse, un espacio para comprenderlo. En esta película no encontrará un mensaje anticristiano o pro-cristiano. Es la historia de un hombre de fe que se sacrifica en nombre de los que cree. Respecto a la religión, no podemos desestimar cómo influye en las personas. Durante el filme se verá cómo la fe da una resiliencia a las diferentes sectas ante la adversidad y la persecución. Inclusive se podría decir que los japoneses cristianos son los verdaderos héroes y víctimas de la película, como peones entre el choque de ambas culturas. Hablando de simbolismo, el filme abre y cierra con sonidos del ambiente, de la naturaleza y de los océanos, siendo estos sonidos de vital importancia para la cosmogonía japonesa, siendo interrumpida por los rezos de cristianos, dando la idea de cómo la cultura japonesa es invadida por una cultura cristiana extranjera. El filme no solo tiene una maravillosa fotografía, que crea una obra verdadera, como si estuvieras en Japón, sino que sabe crear una serenidad que te envuelve en la historia, inclusive te mantiene atento en las escenas más de tortura más brutales y de la película. Cada momento de Silence es profundamente espiritual, es profundamente humano. Se puede ver la lucha de principios cuando a los cristianos se les fuerza a presentar la prueba de Fumi, donde tienen que pisar una iconografía sagrada cristiana para demostrar que no profesan el cristianismo. Los que se niegan son sometidos a torturas, humillaciones o hasta la muerte. Los padres jesuitas son testigos de todas las crueldades que sufren los japoneses creyentes. Y aquí entra el debate entre ambos. Rodríguez dice que renieguen de los íconos. Lo importante es vivir, mientras Garupe refuerza la idea del martirio, de mantener la fe. En este proceso de prueba se muestra cómo las autoridades feudales japonesas, su objetivo primario no es hacer que los creyentes japoneses dejen de ser cristianos, sino evitar a toda costa que influyan en la vida cultural japonesa. En estas pruebas muchos creyentes siguen los consejos de Rodríguez y pisan las figuras cristianas para mantenerse con vida. Otros por convicción se niegan a pisarlas, siendo torturados de formas horribles. En este evento aparece una figura que se puede describir como un Gollum. Kichihiro se convierte en un personaje que trata de vivir bajo el cristianismo, pero es el primero en rendirse en cada situación que pone a prueba su fe. Irónicamente es el personaje más humano de todos. Dios, ante todo esto, se mantiene en silencio, dándole nombre al libro y a la película. Este silencio es el que alimenta la semilla de duda en Rodríguez, el cual debido a todo el horror que ve termina sucumbiendo. Tanto Rodríguez como Garupe entran a escondidas a Japón. Permanecen ocultos haciendo oficio o misa japonesa cristiano mientras buscan a su mentor. En esa aventura terminan siendo capturados. Garupe muere tratando de salvar creyentes, mientras Rodríguez es sometido a tortura psicológica por las autoridades japonesas, para convertirlo en el símbolo de la debilidad del cristianismo. Aquí viene un momento decisivo de la película. Los japoneses no quieren matar o torturar a Rodríguez, lo quieren quebrar. Su método de torturarlo era hacer que viera todas las penurias que pasaban los cristianos japoneses. Poner la vida de esas personas en sus manos. La pregunta era siempre para Rodríguez: ¿renunciaba a su fe o seguían torturando a los fieles cristianos? En vez de convertirlo en mártir, si obligaban a un padre a negar su fe, lograrían que sus seguidores abandonaran su religión. Aquí el dilema. ¿Qué significa ser apóstata?
¿La fe está en los íconos o en el corazón de las personas? ¿Qué debe guiar el pensamiento cristiano? ¿Quiere Dios que resista la blasfemia sin importar el costo? ¿Cuánto sufrimiento puede soportar un hombre antes de romper y renunciar a lo que más es importante para él? Rodríguez vino preparado para ser martirizado, pero no se imaginó el terrible plan que tenían las autoridades japonesas para él. Durante la película podemos ver cómo la muerte de los fieles lo va destruyendo emocionalmente. Su fortaleza reside en las plegarias que le hace Dios, pero Dios se mantiene en silencio. Sin importar qué tanto rece, Rodríguez solo recibe silencio, hasta que sus plegarias son contestadas. La película también cuestiona mucho el carácter religioso del catolicismo. El mismo Rodríguez trata de corregir la excesiva veneración que tienen los creyentes japoneses a rosarios, estatuas y demás símbolos contrarios, para que adoren más la idea detrás de esos símbolos, que se enfoquen en los ritos, plegarias y forma de vida que representa el cristianismo por encima de los objetos. Esta película es la historia de un hombre que aprende de forma dolorosa que el amor de Dios se manifiesta de forma misteriosa. Dios deja que la circunstancia dependa más de la mano de los hombres de lo que lo podemos imaginar, pero en su silencio siempre está presente. Esta historia no es fácil de contar, trata el cristianismo con respeto, pero no es fácil hacer una historia sobre cristianismo teniendo a Dios ausente. En realidad esta historia no es solo sobre Dios, es la naturaleza indomable del creyente. Durante la película, las mismas autoridades japonesas describen a Japón como un pantano, donde el cristianismo no puede crecer. Sin embargo, en el mismo fin, el cristianismo sobrevivió. Al final, Rodríguez, derrotado, rendido ante los japoneses, renuncia a su fe y vive como japonés, pero mantuvo su creencia en Dios. A pesar de la tortura, la persecución y la humillación, el cristianismo sobrevivió, en secreto. La conclusión que se puede obtener de esta película es inclusive en los tiempos más brutales y terribles, donde se quiere silenciar la fe de los creyentes, sus voces pueden ser oídas. En sus oraciones, en sus gritos, en su obstinación, en su devoción inquebrantable. Esta no es una película perfecta, pero es profundamente inspiradora. Una película que experimenta y luego vives. Y por eso te la recomiendo ver, aunque no seas religioso. Espero que le hayan gustado este review, o reseña, análisis, no sé cómo llamarlo. Pero quiero sus opiniones. Me gustaría que vean esta película y me comenten qué les pareció. Saludos y hasta luego.